Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda, nos fortalece como siempre para que seamos buenos cristianos, honrados ciudadanos. Estamos en la semana de la resurrección. Ayer, Baisha pape ñandi yara, ome embaite ñande hoy cuame embaite ñande yagüero guatama hina yahama esejina. Hombres nuevos, hombres resucitados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su pueblo, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y a meterlos en la cárcel. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó afuera diciéndoles: vayan al templo y explíquenle allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el consejo y en pleno el senado israelita, pero mandaron por los presos en la cárcel. Fueron los guardias, pero ahí no los encontraron. Volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y los centinelas guardando. Pero al abrir nos encontramos que nadie estaba dentro. Bueno, entonces esta es una de las acciones ya de Dios para la comunidad que verdaderamente se preocupa de hacer siempre el bien. Y digo, ya hemos oído, ¿verdad?, en otra de nuestras reflexiones, lo que Pablo dice continuamente en su evangelio, lo que él escribe. La palabra de Dios no puede estar encadenada. Esto nos quiere enseñar, queridos hermanos, que cuando nosotros nos ponemos a disposición del Señor, la ñandeña ñemonguetaron hinayaya, poñamos arambi peñandillara enterobetea peguará. Este es el resultado. Esta es la consecuencia. Ñandillara no se deja ganar en generosidad. Apeo esa caña de llevan vaya papel ñandillara ante situaciones difíciles en las que nos encontramos nosotros. Hay hoy lleva un boasaña de beipo, ñande huere no lleva, nañandere yay en una situación de fracaso. Y desde ahí nosotros podemos seguir anunciando lo que el Señor quiere que hagamos: construir el reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.